Bueno, ya estamos en vivo, muchachos, entonces cuando quieran Listo. iniciar, podemos iniciar. Pues empecemos diciendo si alguna vez han jugado un juego que les haya parecido muy fumado. Cada uno puede compartir experiencias, si las tiene, o si nunca han jugado un juego fumado, pues se callen y escuchan un momento. No, mentira. Buena No, mentiras. estrategia, ¿no? Pues pueden decir eso, sí. O sea, ¿cuál es el juego más fumado que han jugado alguna vez? Si tienen un juego fumado que hayan jugado alguna vez. Mm, espera. Yo, Yo creo Eh, que... ¿Puedo empezar? Sí. sí, 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 sí. hágale, hágale. Claro, Samu. Eh, yo no sé si se acuerdan de esos juegos de internet, eh, como esas páginas de Flash que había antes. Yo me acuerdo que a mí me encantaban los jueguitos Stickmans y eso. Y ahorita que en retrospectiva, demasiado violento. Pero son muñequitos Y de yo no palo, sé. o sea, tampoco es tan grave la cosa. O sea, si hicieran bastante Pero sangrientos. eran juegos muy Pero sí, pregnantes. Usted nunca jugó Violadores de la Selva. Eso era re Eh, violento. Eso pero sí, bueno, cuando yo era todo- chiquito. parce, yo... Ah, bueno, respecto a una historia, y es que un tío una vez me regaló un CD con juegos, ¿no? Y los juegos normales, pues parce, el man como que se equivocó, no sé, y ahí metió disque Tetris triple. ¿Qué? ay, sí, sí, Solo sí, sí, tenía sí, sí, sí. que poner No, a las eso lo parejas vi, como pero nunca jugué. para que copularan, y cada vez que copulaban sonaban como gemidos y cosas así. Y pues nosotros ahí jugándolo en el estudio, o sea, a todo volumen, bueno, que pues la Me madre hizo acordar de esos juegos Flash que eran como pornos también. Que parce, había uno como de los Duques de Hazard. Y era re ¿De porno. los Duques de Hazard? No Sí, 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 mames. sí, 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 sí. Marica, es Sí que lo los juegos recordaba Flash bien. eran muy bizarros. Yo siento que en los juegos Flash como que no hay reglas, ¿sí me entiende? Todo el mundo puede hacer lo que le dé la gran... O sea, le puede hacer lo que le dé la gana, weón. Pues ahí Entonces los comenzó juegos Isaac, son ¿no? re bizarros. Sí, muchos juegos nacieron de allá. Isaac comenzó creo que fue en Java, no me acuerdo qué corría eso el primer Isaac. De una página, yo me acuerdo que yo jugué, por ejemplo, el Super Meat Boy, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero el Super Meat Boy Sí, yo lo sí, jugué cuando era un juego Flash. Creo que yo sí, lo jugué también. en Newgrounds, que es una página de esas de juegos Flash, pero Newgrounds, Newgrounds tenía sí, sus papayazos. marica, Newgrounds eran unas mierdas refumadas, weón. O sea, Castle Crashers nació de Newgrounds. Pues Sí, la empresa que nació que dio a Castle Crashers nació de Newgrounds. Pero Newgrounds era como un espacio donde la gente podía subir videos, juegos, vainas. Ya, juegos de todo tipo, weón. Había juegos esas triple X, yo no voy a negarlo. He jugado juegos triple X ahí cuando era pequeño. Pero literal era como un espacio sin reglas porque la gente podía hacer juegos como les daba la gana. Pero entonces salían juegos muy chimbas a ratos. O sea, obviamente salían muchos bodrios. O sea, yo creo que todo el mundo entró a minijuegos a jugar alguna vez y eso está lleno de basura. O sea, literalmente hay un montón de juegos que son copias, playo y playo y playo, weón, como por mil. Me hizo acordar yo no me acuerdo quién era quien entraba a esa vaina, no era mi sobrina, bueno, algún chinito que entraba a esa vaina, y había un Mario que se llamaba Super Mario 63. Más pirata para vos. yo me acuerdo de uno que se llamaba Chicken Bros y eran como unos pollitos que uno se llamaba Nugget. Y era como una copia de Mario Bros pero con pollitos. Maricas, que bien, eran muy descarados a veces. Salían con unas vainas que era Hablando de juegos exactamente lo descarados, mismo. yo me acuerdo que encontré una vez uno que era un Tarzán, güey. Y era plataformero. Entonces, así estilo Flash. Y usted era un Tarzán, pero al balancearse las ramas había una vieja, cuatro en cada rama. Usted tenía que llegar y penetrarla. Entonces sonaba el gemido cuando llegaba, pero era el gemido del Tarzán. Y así de rama en rama y era muy bizarro. Marica, sí, es que hay unas vainas muy crazy, o sea, hay unas vainas muy locas, salen con unas vainas que uno decía como putas se les ocurre. Con el que usted decía, yo creo como que jugué una vez de violadores en la selva, pero a lo bien era como, marica, qué putas, weón. Pero eso dio lugar a muchos juegos que en la actualidad son como chimbas, ¿no? Por ejemplo, todos esos juegos de tigrillo raritos, los de miedo, son
La mayoría son juegos como Flash, ¿no? La mayoría son juegos, no necesariamente Flash, pero la mayoría son como juegos independientes. Pero así es como la mínima expresión de independiente, o sea, no se puede ser más independiente porque mucha de esa gente no le están pagando por eso y solo está subiendo su trabajo para que otras personas lo vean, o sea, esa gente que está trabajando en juegos de ellos para ellos mismos, así como gente que solo quiere, no sé, expresar algo en concreto. Entonces, lo interesante de eso es que a veces votan ideas muy interesantes, a veces votan ideas que serían muy arriesgadas si fuera algo si fuera un proceso de desarrollo real, y a veces votan ideas muy impopulares, no sé cómo decirlo, impopulares, como ideas delicadas, o sea, cosas de las que no se puede hablar realmente si quieres vender un juego. Pues es que son vainas muy... O sea, pues sí, o sea, como todo el mundo puede hacer lo que le da la gana. O sea, literal, está lleno de bodrios, porque hay juegos muy malos. Pero entre eso de vez en cuando sale una que otra joya. Pero son como una buena plataforma para que la gente que le interesa desarrolle sus habilidades de desarrollo de videojuegos, por más simplongas que sean, ¿no? Porque obviamente nunca va a salir un juego, no sé, estilo triple A, pero sí salen muchas ideas que normalmente en ningún otro Hay, lado se van a dar. hay juegos que yo he conocido ahí en Game Jolt y que ya tiempo después los he visto en Steam directamente. Por ejemplo, Super Hot lo vine a conocer ahí. Cuando creo que apareció como un juego en Unity, de Unity Web, no me acuerdo muy bien. Estaba Super Hot, Dawnfall fue otro juego que conocí más o menos en páginas así, no me acuerdo si era exactamente Game Jolt. Y ya está también en Steam. Bad Dream, que fue ese el que les mandé el mini pantallazo ahorita, ese también lo conocí ahí en Steam, en Game Jolt, y ahora también está en Steam. Y Bad Dream es uno de esos juegos que yo creía que eso no difícilmente entraba en Steam, pero últimamente han estado entrando a Steam. Juegos que tienen como conceptos muy, muy delicados, entre comillas. O sea que pueden, ya sea como que tienen una estética que no es como muy cercana a lo family friendly, o que directamente tocan temas que son muy delicados para mucha gente, y últimamente los he visto aparecer más seguido en Steam. Pero temas como de qué estilo. Como la esquizofrenia, como las experiencias como pacientes en hospitales psiquiátricos, como el abordar el suicidio, abordar temáticas como, bueno, estéticas como por ejemplo lo que vendría a ser, no sé cómo llamar eso, como la explotación de recursos visuales desde lo doloroso físicamente y desde la sangre y la pérdida de las capacidades emocionales. Cosas de ese estilo, que no son como precisamente temáticas que uno esperaría encontrar directamente en un juego. Y que igualmente no es como que todos los juegos indie así raritos que lleguen ahí traten directamente esos temas, porque hay otros que tratan temas muy interesantes. Así como hay otros que yo veía como que esto perfectamente en estilo, o sea, es que son, digamos, aventuras de 10 minutos, por así decirlo, pero que uno dice, este juego, pues, no sé, si me lo ponen en 1000 pesos en Steam, yo lo pago, no porque vamos a comprar un juego de 1000 pesos, ni porque ya hay que tenerlo todo original, porque uno puede probar un juego por probarlo nomás así pirata, pues muy bien, por saber si a uno le gusta o no. Pero digamos hay juegos que yo, o sea, solo porque considero que el autor se lo ganó ahí, tome Luca. Pero digamos ese sería el caso, por ejemplo, de uno que se llama algo así como You Only Have One Choice, que es como, o sea, el juego llega y propone una premisa que es que usted es como un científico, digamos que usted juega mal y que curó el cáncer con un péptido. O sea, literalmente la premisa es esa. O sea, no incluye lo del péptido, pero la premisa es esa. Y lo que pasa es que esparcen esa cura en un gas por todo el mundo y a los 3 días resulta que las pruebas no salieron, que las pruebas no se leyeron bien y que todo salió mal y ahora todo el mundo se va a morir y solo le quedan como 7 días de vida. Todo lo que pasa es que la premisa que propone el juego es que, bueno,
Y usted se tiene que poner a hacer malabares con dos elementos de su vida. Uno es su trabajo como científico y la responsabilidad moral que usted tiene con el mundo por haber fracasado en la iniciativa que tenían. Y la otra es su vida personal. Entonces lo que pasa es que el juego se llama, entonces, así literalmente, solo tienes como una elección, una oportunidad, porque una de dos, usted le pone entre cuidado a su trabajo, usted le pone cuidado a su familia, y ambas tienen una implicación al final del juego. Sí, Entonces lo que pasa es que dependiendo de las decisiones que usted tome van a comenzar a ocurrir cosas positivas o negativas todas. Básicamente lo único que varía es qué tan negativas son o positivas en algunas ocasiones en su vida personal o en su vida laboral, por así decirlo, en su responsabilidad ética y moral que tiene con el planeta. Y lo que pasa es que algún concepto muy interesante que me parece que explota ese juego y que es lo que le da como su mayor valor como diseño de videojuego, es que listo, tú terminas el juego, obtuviste tu final semi decepcionante porque uno termina ese juego y uno nunca sabe si de verdad ganó o si de verdad perdió, porque todos los finales son amargos, no importa que lo que usted haga. Al final del juego usted dice como listo, ya vi el final, me gustó mucho el juego, quisiera volverlo a repetir para ver el otro fin, para ver las otras opciones. Y la próxima, o sea, listo, y restauras la página porque es un juego Flash, si no recuerdo mal. Y cuando restauras la página, descubres que el juego continúa exactamente en tu final. O sea, el juego no te da otra oportunidad de probar qué fue lo que pasó. Eso es una porquería, sí, me acuerdo de ese juego. Si llegas y restauras las cookies, pues el juego vuelve a su estado original. Pero lo interesante como concepto de diseño de ese juego es que realmente te hace sentir que solo tenías una oportunidad y que si no te la tomaste en serio la primera vez, no vas a tener una segunda oportunidad. Y ese tipo de conceptos de diseño rara vez se encuentran se encuentran fuera de la esfera indie. Y ya de ahí para adelante hay otra gama gigantesca de conceptos que jamás he visto explotados en un juego que se pague. Y me parece que lo más interesante de ese tipo de juegos es que se proponen cosas que nadie más propone, ya sea porque son muy arriesgadas proponerlas comercialmente o porque son muy, muy impopulares, muy tabú, pero uno encuentra cosas muy valiosas porque la mayoría de las veces son juegos hechos con amor, juegos por el amor a hacer juegos por el amor a expresar una idea, y salen cosas muy interesantes. Sería, por así decirlo, explorar el juego como faceta artística más que como un entretenimiento. Claro, Pero al claro. fin y al cabo termina englobando. No he jugado ese Stardew Valley, que empezó, es un juego indie, man Sí. que lo programó al solo. Y pues obviamente es un juego, es un granero. Suena un poco monótono y lo es al fin, después de muchas horas de juego. Pero tiene una dinámica chévere porque usted puede hacer amistad con la gente del pueblo y la amistad le da algunos beneficios, puede comprar vacas y muchas cosas, termina siendo severa industria en su granja y no tiene tiempo para muchas cosas porque pasan las horas del día y tiene una barra de cansancio, muchas cosas más. Y al parecer es muy sencillo, pero a mí me parece que es uno de esos juegos indie que a veces explotan, son muy completos y rompen esa barrera que tienen los juegos AAA que, por ejemplo, pues, ya comienzan a pegarse unos muy a otros, sigue siendo el mismo concepto, nomás solo con el Overwatch y el Valorant, pues va, sí. Pues es que un shooter muy bueno y el otro se le pegó al cubo. Es que lo que pasa es que tienes que tener en cuenta también que el AAA, pues, o sea, es una industria que tiene inversionistas detrás, que tiene gente metiéndole plata a eso porque cree que es una industria sólida y porque cree en la empresa en que la empresa que está tomando las decisiones va a tomar decisiones sólidas. Y eso tiene una implicación y es que son empresas que con mucha frecuencia van a jugar sobre el terreno de lo seguro. No es tan común ver que una empresa de AAA diga como, uy, vamos a arriesgarnos un chingo aquí y vamos a sacar un juego que sea totalmente rompiente con todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y quizás lo más cercano a un riesgo así elevado con un presupuesto alto haya sido el último Red Dead Redemption. Pero igualmente algo que también pasa es que la esfera de lo AAA termina adaptándose a lo independiente. Yo siempre he dicho que de la década pasada las mayores innovaciones las dio fue el videojuego independiente.
O sea, básicamente las innovaciones fuertes en diseño de videojuegos llegaron fue el diseño del programador marginal. O sea, lo que fue el género MOBA llegó de un mod. O sea, llegó de programación marginal al margen del mismo motor del Warcraft 3. Y los Battle Básicamente Royale también, los Fortnite. Battle Royale también pasó exactamente lo mismo. Minecraft fue lo mismo. Todos fueron desarrollos marginales. Y básicamente básicamente lo que tenemos ahorita como los videojuegos más populares del momento tienen más influencia del desarrollo independiente que del mismo desarrollo AAA. Yo estoy de acuerdo, a mí me parece que o sea, el desarrollo de la industria independiente fue como lo mejor que le pudo haber pasado a la industria de los videojuegos porque te da mucha variedad en muchas cosas que antes no se veía por lo que usted decía. O sea, antes o sea, las empresas AAA no le apuestan a nada nuevo porque lo que usted dice, tiene un montón de gente encima metiéndole plata a eso, entonces ellos no van a querer perder plata, ellos no le van a meter la ficha a un juego en el cual le dice, yo no sé, por ejemplo en Undertale que usted puede matar a sus enemigos o puede hacerse amigo de ellos. O sea, yo creo que si ese man pasa un pitch de ese juego a una empresa AAA, bueno, se le ríen en la cara y lo mandan a la mierda, ¿sí? O sea, porque no, porque es que no hay un antecedente en la industria que demuestre que puede ser exitoso, entonces a esa gente le toca solo básicamente. Ahora, me parece que eso trae beneficios porque ese man que hizo ese juego explotó, ¿no? Ese man, y además de que lo hizo él solo, entonces todas las ganancias que produzca ese juego son para él básicamente. Y también tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Toby Fox, que fue el que hizo Undertale, él tuvo una campaña de Kickstarter. O sea, ese juego no salió de solo fondos de él mismo, él tuvo una campaña de Kickstarter. Pero lo hizo solo, ¿o no? Sí, o sea, sí, él lo montó solo, pero antes de esa campaña igual él hizo como una demo, no sé exactamente qué hizo porque jamás llegué a jugar eso. Pero sé que él hizo una especie de demo y ese demo como que de alguna manera pegó bastante. Y de ahí él montó un Kickstarter y de ahí sacó la plata para montar eso. Y lo mismo pasa con otros juegos que también vienen como como de nichos parecidos, por ejemplo Frambow, que es un juego que trata sobre ser una niña en un hospital psiquiátrico, que sale de un hospital psiquiátrico. Ese también sale de ahí y sale de conceptos de mercados similares, de que se saca una idea, llegan y dicen yo tengo esta idea, tengo esta propuesta, la ponen en Kickstarter y pues puede que salga, puede que no salga. Darkest Dungeon sale de una propuesta parecida. Darkest Dungeon también es como que ellos ponen una propuesta y eso sale de Kickstarter. O sea, Kickstarter ha sido como también un catalizador de la industria independiente en ese sentido. Que después sí está el juego independiente que es como que nace muy al margen, vive muy al margen y un día el desarrollador dice como creo que le puedo sacar algo de plata a eso, a la gente le gusta mi trabajo. Y lo publica y ya y sale en Steam, y son muy populares en Steam. O sea, la verdad, muy pocas veces he visto que alguien se refiere a esos juegos porque ya eran rarísimos en el mundo marginal. En Steam siguen siendo como muy, muy marginales. Lanterna perros. Sí. Que es caso totalmente diferente a los que tienen campaña de Kickstarter, porque los que tienen campaña de Kickstarter siquiera se pueden dar el lujo de hacerse una mini campaña publicitaria, es decir, como no sé, le puedo pagar a una persona para que me haga un medio audiovisual que me promocione el juego. Pero eso no siempre pasa. Igual hay mucho juego que se queda como en su diseño, como en su idea, que jamás llega a tocar el mundo de lo económicamente rentable. Hay unos que, digamos, como concepto, si yo tratara de venderlo, yo creería que eso sería un fracaso. Porque ¿de qué trata el juego? Nada, trata sobre mirar marcianitos y ya, eso es todo absolutamente. Estoy haciendo referencia a un juego cuyo nombre no recuerdo en este momento, que básicamente es un juego explorativo en una especie de mundo extraterrestre, de ciudadela extraterrestre, pero que tiene como interesante que, o sea, tú básicamente no interactúas con nadie. Básicamente no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando porque nada se te comunica en un lenguaje inteligible.
pero sientes que de alguna manera el juego transmite muy cálidamente lo que está ocurriendo, o sea, sientes que tiene sentido lo que está ocurriendo, que es cohesivo lo que está ocurriendo. Y eso no siempre se logra, o sea, hay mucho videojuego que trata de imitar al videojuego independiente porque ahí o la traigo un mensaje, pero no es más que la capitalización de los conceptos que ya trajo el videojuego independiente, no es más que el intento de sacarle plata, conceptos que ya están ahí, que no necesariamente dan como resultado algo que uno diga como esto vale la pena porque tiene contenido, porque no lo tienen, es como un contenido ahí sacado como por seguirle la corriente al mercado. Dígase por así decirlo, no sé, que sale Harry Potter y inmediatamente, no inmediatamente, por ahí a los 2 meses sale un libro donde hay muchos magos y hay muchas cosas que ocurren igualito a Hogwarts, pero no es Hogwarts y todo tiene diferente nombre y los hechizos son diferentes y hay alguno que otro que hace una cosa distinta, pero el trasfondo de la historia, el concepto de la historia es el mismo y el trasfondo de la historia es nuevo. Entonces comenzaron a ocurrir cosas similares. Había una crítica que se le hacía no me acuerdo el nombre de este juego, Childs of Light creo que se llamaba o algo así, no recuerdo muy bien el nombre. Era un juego que creo, si no recuerdo mal, hizo EA Games o... Ah, Child of Light. Sí, ese. A ese le montaban esa crítica, por ejemplo, que era un juego montado sobre el impulso de los independientes, pero que carecía totalmente del impulso de los independientes. Y si ustedes miran después del boom de los independientes, que fue más o menos como entre 2007, 2013, 2014, que fue cuando yo vine a conocer los independientes por allá como por 2008. Más o menos por cerca del boom de los independientes, lo que fue Microsoft y EA Games sacaron sus propios subestudios de videojuegos independientes. Y de ahí salió ese Child of Light, salieron juegos buenos como por ejemplo Ori. Ori es un juego que sale básicamente de ese tipo de conceptos de subdivisiones independientes de los AAA. Hay otros que quedaron como que son hechos de manera independiente, pero que quedaron como distribuidores, empresas AAA, como es el caso de Braid, que eso lo distribuye Microsoft, si no estoy mal. Estaba World of Goo, que la empresa que hacía esa, no recuerdo qué nombre tiene, pero trató de pegar nuevamente después y no pegó tanto, y pues como que no volvieron a sacar otras cosas. Pero igualmente fueron empresas que en su tiempo sacaron conceptos que eran totalmente rompientes con lo que habían, que eran diseños de videojuego que el AAA no se hubiera del todo arriesgado a sacar eso, y tampoco tenían la imaginación para hacer eso, pero que hubo gente que lo sacó. ¿Qué otros casos se me ocurren ahorita? Mire que, por ejemplo, eso que usted decía, yo jugué Ori. A mí me parece que es un juego muy lindo y todo, pero a mí me parece que a Ori le falta algo, le falta como la Le falta esencia, vida, le falta como, espíritu. sí, güey, o sea, literal, es como, Le falta odio. parce, es que yo siento que el hecho de que, por ejemplo, un juego, la mayoría de los juegos fumados los produce gente o estudios que están están por debajo del radar, porque obviamente no manejan los mismos montos que maneja un estudio gigante. Y que muchas veces ni siquiera esperan el éxito comercial. Ajá, pero entonces eso hace que a veces, digamos, el hecho de trabajar con un equipo pequeño hace que nuestros recursos sean limitados. Entonces, por lo general, tienen que buscar cómo lograr el mejor resultado para lo que ellos piensan con los recursos que ellos manejan, ¿no? Porque obviamente, digamos, pues no sé, si soy un estudio independiente y voy a hacer un juego, pero yo no tengo artistas 3D, pues yo no voy a poder trabajar en 3D, me va a tocar inventarme otra forma de darle estética a mi juego. Y eso a largo plazo termina afectando el producto final. Muchas veces esas implicaciones son las que le dan a esos juegos como sus características distintivas, que no pasa con lo que pasa con un estudio grande, porque los estudios grandes pues tienen la plata y tienen los recursos. O sea, al estudio grande usted le pregunta ¿qué necesita? Usted le dice, no, necesito alguien que haga personajes 3D, el estudio se lo va a conseguir, ¿sí? O sea, no le vale verga, porque lo que le interesa es sacar el juego. Entonces yo siento que Ori se esforzó mucho en sacar algo muy bien, muy pulido, pero entonces no trabajó tampoco como que es como si ustedes hubieran creído que eso era lo que hacía el juego, como el hecho de mejorar la estética indie al extremo era lo que hacía el juego bueno. Cuando a mí me Yo parece siento le falta un que poco en la parte de trama y jugabilidad. Sí, o sea, me parece que puede haber sido una propuesta mucho más interesante, pero sí se le nota un poco ese esfuerzo de ser no voy a decir un clon indie, pero sí como un esfuerzo
de parecer de la familia de los indies. Sí, yo siento que eso pasa con Yo este creo juego. que algo que le faltó a Ori fue tener un mundo con una calidad de espíritu y con una profundidad que tuvo Hollow Knight. Que Hollow Knight, independientemente de su jugabilidad, Hollow Knight tiene un desarrollo de conceptos muy bueno. O sea, yo creo que tiene uno de los mejores desarrollos de conceptos que he visto mucho tiempo en un videojuego. Porque es un desarrollo tanto en mundo como en arte, que muy rara vez se ve en un videojuego, y explotó conceptos que nadie se había metido a explorar tan profundamente antes. O sea, pues sí habían habido juegos de bichos, que no conozco ninguno, aparte de Hollow Knight. Seguramente ya han habido juegos de bichos, pero Hollow Knight coge un concepto que fue el concepto, básicamente con el concepto del insecto, y lo lleva a todas sus fases de desarrollo visual, y a todos sus y a todos los conceptos de historia que puede llegar. Y me parece que como construcción de mundo, Hollow Knight se lleva totalmente a Ori. Que Ori no deja de caer en los tropos genéricos. O sea, algo interesante de Hollow Knight es que es un juego muy centrado en la exploración. Y algo que enriquece mucho más esa exploración es saber que cuántos juegos de exploración con un mundo así relativamente profundo y que estén basados en la idea de un insecto uno ha jugado en la vida. Que básicamente Hollow Knight suele ser el primero. Y eso le da varios bonus ahí. Igual Hollow Knight, pues sin ser Cuphead, que Cuphead fue dibujado prácticamente a mano, por métodos muy tradicionales. También fue dibujado, tiene unos estilos muy poco convencionales dentro de lo que era la industria en ese momento. Está Isaac también, que Isaac es otro juego que llega y crea un mundo a partir de lo que pocas veces se construye. En el caso de Isaac, eso fue montado desde la historia de vida de Edmund Macmillan, que es si no se mal, fue el creador de ese juego. Que básicamente, si tú miras a Isaac está lleno de referencias religiosas y tiende a mostrar como cierto desprecio por la religión. Y si tú miras la historia de Edmund Macmillan, el tipo fue a una iglesia católica, a un colegio católico. Y Isaac es otro juego que monta también su mundo sobre cosas poco exploradas, y es el concepto del bien, el mal, lo tabú y lo católico. O sea, utiliza el mundo católico como un mundo con el que se puede interactuar a niveles en los que rara vez se encuentra en un videojuego también. Que es como, por ejemplo, rara vez aparece un juego que tenga como mecánica el concepto de hacer un pacto con el diablo, hacer un acercamiento a los ángeles, a lo divino, y que independientemente de lo que hagas te castiguen ambos, pero que tenga conceptos, que tenga un mundo creado a partir de cosas que serían ligeramente tabú, que serían más bien tabú. Y si no recuerdo mal, hubieron grupos religiosos que protestaron por The Binding of Isaac. Y sí, el juego es muy atrevido a veces en temas religiosos. Que no sé cuántos juegos de ese tipo. ¿Qué es lo más raro que has jugado tú, Niño? Que tú eres de los que más ha jugado juegos raros por ahí. Lo más raro que he jugado yo, pues... Parce. Es que me parece... Jodido, pero pienso... Es que decir raro es bien difícil. Fumado. O sea, es que hay muchas vainas que a mí no me parecen fumadas que yo sé que por ejemplo a Juegaman le parecerían fumadas, ¿sí me entiendes? O sea, por eso yo preguntaba al principio como cuál es el concepto más fumado que tiene por ejemplo Juegaman. Esa es la referencia para mí, porque digamos, parece... Reviso Por ejemplo, a mí librería. Isaac me parece bastante fumado, no es que esté como muy chévere uno estar jugando con un niño que lo quiere matar la familia, o sea, no me parece eso como tan chévere, y que encima tenga un concepto religioso y que encima estéticamente sea tan desagradable. Entonces, por ejemplo, también No, el juego, estéticamente se me hace, o sea, es desagradable, pero es agradable. Y eso lo hace muy pasable. Porque es que hay otros que sí tienen realmente una estética desagradable, y esa estética desagradable tiende a ser como el eje de desarrollo del juego, como por ejemplo Bad Dream.
Que Bad Dream es un ejemplo de un videojuego que apareció muy marginalmente, uno de esos que yo creo que el desarrollador jamás pensó que eso fuera a llegar a nada, y que ahorita está en Steam y hoy precisamente está en descuento. No me están pagando. Las cuñas de tigre, hecho. Ya quisiéramos que nos pagaran. Pero Sí, queremos que nos paguen. curiosamente de los juegos que más volados que yo, me parece, o sea, volados de que yo, puta, que yo piense, es un juego que yo considero un triple A, que es el BioShock Infinite, por ejemplo. Para mí eso es un juego volado, en mi opinión, por el concepto que maneja. Y cuando uno juega ese juego, uno queda como marica, que gonorrea. O sea, es como difícil de entender. Pero digamos que es un concepto más o menos raro que no exploran todos, pero no es un concepto polémico, que yo creo que es lo que pasa con juegos como el de Binding of Isaac. Sí, que Binding of Isaac es como polémico por el hecho de que toca temas que normalmente no toca nadie más. Digamos, ese juego que yo quería comprarme ahorita, que es el de Blasphemous, no he podido jugarlo. Tigre, yo creo que sí lo he jugado, pero para mí Sí. me llama mucho la atención esos juegos como en el que en Blasphemous pasa algo similar. Hay temas religiosos pesadísimos, ¿no? Porque como que el protagonista es un man penitente que como que está buscando algo. Pues es, por así decirlo, tomar el concepto de lo religioso en Isaac y llevarlo como a un nivel diferente y a un contexto totalmente diferente. Y entonces, pues sí, en Blasphemous muchas cosas giran alrededor de la idea de castigo, pero castigo como elemento religioso. Igual también ten en cuenta que Blasphemous es un juego que, si no estoy mal, es un juego que fue desarrollado en España. Y la arquitectura es del sur de España, de hecho. Y hay voces que tienen, casi tú tengas la versión en inglés del juego, el boss tiene nombre en español. No me acuerdo los nombres, pero los nombres son interesantes y también algunos de ellos también son referencias religiosas. Pero entonces yo Ahora, creo que Blasphemous, es como esos juegos, como el juego de que es un juego que se basa en un tema que es tabú. O sea, es un juego que normalmente nadie más toca, tema que nadie más toca porque sabe que causa polémica. Y la polémica puede ser o buena o mala en los juegos, ¿no? Porque digamos su juego puede ser famoso por buenas razones o por malas razones. yo no sé si ustedes se acuerdan de un juego que se llamaba como Hatred, si no estoy mal, que era un juego, es como una evolución de Pero Postal. ese juego es re malo. O sea, pero Postal fue polémico en su tiempo. Hatred como que trató de ser el Postal de su momento. Pero Hatred no era más que el niño que quiere llamar la atención siendo un niño malo. O sea, era un juego que se presentaba como, oh, mírame cómo soy de violento y cómo soy de contracultura en el mundo y cómo expreso la violencia y cómo estoy más allá de toda moral. Pero en realidad el juego era una basofia, o sea, el juego solo se centraba básicamente en la idea de que soy malo porque tengo mucha sangre y porque soy muy violento. Pero eso no tenía ni un trasfondo llamativo, ni una historia que llevara a nada, ni un mundo que valiera la pena explorar. Y según leí por ahí, ni las mecánicas eran lo suficientemente interesantes. Entonces no dejó de ser un juego mediocre que tuvo muchísima cobertura mediática por lo violento que se presentaba, por la manera en la que llegaba a presentarse, que es cosa muy diferente a Postal. Postal es un juego que, si no estoy mal, el primer Postal es como de principios del 2000, alrededor del final de los 90 y principios del 2000, por ahí debe estar. Que básicamente Postal es como tomar ese espíritu rebelde de los 90, como muy de contracultura de los 90, y toma lo bizarro, fusiona lo bizarro, lo violento, y básicamente el juego se resume a que tú eres un tipo que tiene que llegar a un escenario cualquiera y tiene que perpetuar una masacre lo suficientemente grande como para cumplir con una puntuación, que es como, por así decirlo, el Carmageddon, pero en vista isométrica. Y el juego fue bastante penalizado. Ese también está en Steam ahorita. Y pues los paradigmas de lo que es violento, lo que no es violento, lo que es ética y moralmente posible en un videojuego ha cambiado tanto que ese juego está en Steam y no es el más denso. Y eso que en su tiempo fue bastante criticado por ese tipo de cosas. Mortal Kombat fue muy criticado en su tiempo porque era muy violento. Pero si tú miras el primer Mortal Kombat comparado con los grados de violencia que tiene el actual, está, bueno, salvando las distancias técnicas, ahorita hay como un grado de violencia mucho más explícito del que llegaba a ver en ese momento. Y eso que el grado de violencia que tiene el primer Mortal Kombat también es muy explícito.
Y por más de que uno no lo crea, el Independiente se las ha arreglado para llegar a puntos aún más explícitos. Pues es que digamos, por ejemplo, yo odio el gore, ¿no? O sea, a mí no me gusta casi los juegos violentos, en el sentido de que no me gusta casi ver sangre y... O sea, no soy fan, mejor dicho, de eso. Pero, por ejemplo, uno de mis juegos favoritos es Hotline Miami, no sé si acá todos ya lo han Mm. jugado o lo Ah, han yo lo he visto, aunque jugado. sea. Que es un juego muy violento porque básicamente el juego se basa en matar gente, bueno, o sea, es literal, es eso. Con una estética super crazy. O sea, digamos, voy a cambiar mi respuesta. Ese es el juego más bizarro que yo he jugado, yo creo. Pero, eh, pero es muy interesante. O sea, y yo desde ese juego me volví fan de los que publicaron el juego, de Devolver Digital se llaman los que publicaron. Que son gente Ese súper estudio es bueno. bizarra, o sea, son gente súper... Se ve que son tostados, marica. O sea, usted ve las transmisiones de ellos y la estética que ellos manejan es ser eso, es ser bizarros y llamar la atención. Por eso. Entonces eso me parece Pero, súper interesante. digamos, en el caso de Hotline Miami no deja de ser una reflexión sobre la violencia a través de la Claro. le da un valor que no tiene, por ejemplo, Hatred. Porque Hatred es violento por ser violento. Hotline Miami se critica la violencia desde la misma violencia y hace caer el juego en cuenta al jugador de la contradicción de tratar de evitar la violencia. Y eso hace que tenga algún sentido y que tenga algún grado de reflexión en el mismo juego. Que tú mencionabas que lo bizarro no te llamaba la atención y es que existe, yo creo que en el videojuego existe lo bizarro como bizarro por ser así bombástico, populístico, entre comillas, como por ejemplo Mortal Kombat, que Mortal Kombat básicamente, o sea, si tú estás jugando Mortal Kombat, parte de tu interés es ves ver cómo están desmembrando gente, por puro morbo. O sea, eso sería ser bizarro por puro morbo, o sea, eso no tiene absolutamente ningún otro Como sentido. jugar Rechi, hacer la puñalada, eso también es por puro morbo. Sí, Que no puro morbo. ¿Qué motivos inspiran al jugador a llegar ahí? Absolutamente ninguno que el puro morbo violento. Y pues no voy a criticar eso, no tiene nada de malo que eso. Pero digamos, por ejemplo, está Dawnfall, que Dawnfall tiene también, tiene también una estética muy bizarra, también recurre muchísimo a medios como la sangre, como la tortura, como la violencia, como la tortura animal, por ejemplo. Pero existen no porque sean bizarros, no por llamar la atención, sino porque hacen parte del degeneramiento psicológico del personaje principal. Y eso hace que tengan un sentido dentro del mundo en el que existen. Porque existe ese nivel de degeneración visual, no porque no porque los desarrolladores quieran llamar la atención, sino porque complementan quién es el personaje principal, complementan la psicología de quién es a quien yo estoy encarnando y de alguna manera contribuyen al desarrollo de la trama. Entonces, en ese sentido, lo bizarro es un medio de comunicación y no un elemento que existe ahí por mera propaganda. En ese tipo de casos yo creo que lo bizarro se justifica y realmente se está justificando por las mismas características del juego. No está puesto porque queremos llamar la atención. No es el caso de no sé, pongamos una película cualquiera. En esta película tenemos mucha bala porque la bala llama la atención y digamos con las películas son un excelente ejemplo. O sea, hay mucha película de acción que es, pues no sé, Rambo repartiendo balas sin tener que recargar el arma nunca. Y la gente porque está ahí, la gente no está ahí porque quiera reconocer una intrincada trama que existe entre los poderes internacionales, sino porque quiere ver a Rambo repartir bala y punto. Y pues eso no tiene absolutamente nada de malo. Pero pues es la violencia por lo bombástico, por lo palomitero, por así decirlo. Y no porque tenga alguna razón de ser así de violento. Pues es que a mí eso me parece importante, lo de reconocer el videojuego como un medio artístico me parece que es valioso porque pues al fin y al cabo es una forma más de contar historias. Que todos los juegos cuenten historias, no, obviamente no pasa, pues, pero digamos es una forma más de que uno se meta a las narrativas. Incluso pues a mí me gustan más porque usted está metido en la narrativa, o sea, usted está interactuando directamente y puede afectar la narrativa con sus acciones, entre comillas. Pero a mí me parece que eso es una vaina muy valiosa que se ve en los juegos recientes y la mayor parte de los juegos que se consideran fumados son esos que tienden a tener una narrativa fuera de lo común. O sea, vendrían siendo como el cine alternativo
de la gente que, o sea, Versión friki. sí, weón, es como el cine alterno perra versión Alterno friki. perra. Perra versión friki. Yo creo que eso de tomar el videojuego como medio artístico tiene sus implicaciones. La primera vez que yo jugué un videojuego independiente fue por allá como 2008, que fue Braid, que me pareció un juego, o sea, la primera vez que lo jugué me pareció un juego muy interesante, que era la primera vez que, básicamente era la primera vez que jugaba algo que no estaba hecho por un estudio pretendiendo ser un triple A, no estaba hecho por un triple A, y no estaba hecho con las mismas aspiraciones de un triple A, no estaba hecho pensando en que vamos a vender mucho, sino que estaba hecho ya como con mucho mimo y amor a sí mismo, con la idea de, hola, estoy aquí y quiero venir a expresar algo antes que a entretenerte vagamente. Y la razón por la que me entraron a llamarle mucho la atención los videojuegos AAA fue precisamente por eso, porque fue la primera vez que me encontré con el videojuego, no como forma de entretenimiento, sino como medio de expresión. Y pues en ese momento era una persona que no estaba como muy en contacto con absolutamente ninguna forma artística de expresión. Y eso me pareció algo muy, muy interesante, porque era la primera vez que encontraba que algo tan banal y a lo que estaba muy acostumbrado como un videojuego podía utilizarse para expresar un pensamiento complejo. Y eso tiene implicaciones, o sea, el arte no deja de ser, tener siempre sus facetas políticas. Y tú puedes buscar videojuegos políticos, o sea, hay un videojuego cuyo nombre no recuerdo que básicamente se trata sobre seguirle la pista a una persona que está huyendo de Siria, está tratando de llegar a Europa. Y todo gira en torno al drama de eso, y eso no deja de ser el videojuego como forma política. Hay videojuegos que literalmente tratan entran a tratar directamente la política, como uno que se llama Democracy, ese lo tengo por ahí en Steam, que básicamente es un juego donde tú eliges las políticas que se llevan a cabo en la nación y tú eliges qué tan despótico puedes convertir el país o qué tan democrático lo puedes volver, y puedes ser reelecto hasta la eternidad porque tú eres el presidente eterno. Pero si tú te fijas, por ejemplo, en ese juego en concreto, ese juego no deja de reflejar las opiniones políticas de quien lo diseñó. O sea, hacer un juego que trata sobre si eres básicamente un dictador o si eres un presidente ultrademocrático, uno creería que hay que ser lo más neutral posible, ¿no? Pero si tú te fijas, si tú tratas de ser un presidente ultrademocrático, entras como en un loop en el que eres reelecto infinitamente porque eres un buen presidente y nunca pasa absolutamente nada malo. Y las condiciones que tú tienes que cumplir para llegar a eso son muy, muy, ¿cómo es que se llama esto? Son muy de... No, de... por así decirlo, como una izquierda centro muy... No, son como una izquierda centro muy... Se me olvida el nombre. ¿Fajardo? ¿Cómo es que se dice cuando tú estás de los derechos LGBT, del aborto, del reconocimiento de los derechos naturales y todas estas cosas? ¿Qué, liberal? Sí, esa cosa tiene como una tendencia muy liberal, se me olvidó la palabra. Entonces, digamos, si tú quieres llegar a ser el presidente eterno, el presidente eternamente elegido, tienes que permitir el aborto, eliminar el servicio militar obligatorio, que no sea obligatoria la enseñanza de la iglesia en las escuelas, tienes que ayudar a los pobres, no tienes que darle demasiada cabida a las empresas, pero sí bastante cabida porque somos gringos los que estamos diseñando el juego. Entonces, si tú te fijas, el juego, o sea, que en teoría no debería ser tan favoritista con ciertas políticas, lo es. Si tú haces lo contrario, comienzan a ocurrir. Si tú haces lo contrario, te tiras a ser lo más déspota posible, digamos, quiero ser Kim Jong-un en persona, y peor, el juego comienza entra en un loop de un evento que se llama atentado, básicamente. Es como una especie de atentado en tu contra. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú vas a ser el más déspota posible, por más controlado que seas, el juego tarde o temprano te va a poner un fin. O sea, tarde o temprano te van a terminar matando porque es un por poder, y tarde o temprano te entran a muerte. Entonces, pues, a pesar de que es un juego independiente y que en teoría debería tratar de explorar un poquito más las dinámicas de qué significa ser un mandatario, termina comunicando una idea política de fondo que no es muy, o sea, vagamente, porque ni siquiera lo hace muy bien, que digamos, una idea de política
Lo mismo pasa, por ejemplo, con Beholder, que Beholder es otro juego que es política pura y dura, o sea, y básicamente entra a cuestionar muchísimas cosas y propone otras medidas, que no es tan político como democracia, que eso de democracia es básicamente jugar a ser político, pero también propone cierto grado de debate, propone dilemas morales sobre lo que está ocurriendo. Beholder es como más interesantoso, aunque también tiene como sus lags de jugabilidad. A mí esos juegos me parecen interesantes. Eso me recuerda al de Papers, Please. Papers, Si no Please es lo, también otro del mismo si estilo. no lo han jugado, pues es como de, usted es un agente de control de fronteras y usted tiene que dejar pasar ciertas personas que le marca el gobierno. Pero usted sabe en su centro de persona que lo que está haciendo el gobierno en cierta medida está mal. Pero entonces lo pone el dilema de usted deja pasar a la gente que va en contra del gobierno porque está a favor de sus ideales o va a hacer lo que el gobierno le dice y mantener el orden como se lo dijeron a pesar de que usted sabe que está mal. También me parece que esos juegos son interesantes porque lo ponen en una encrucijada en la cual usted tiene que preguntarse hasta qué medida usted haría algo de manera incorrecta por el bien, o sea, por algo que usted considera bueno, no decir por el bien, sino por algo que usted consideraría bueno. Esos juegos a mí me parecen súper interesantes porque no le dan la típica propuesta en la que es evidente cuando una opción es buena y una opción es mala, sino que lo ponen en la encrucijada de que, bueno, usted qué haría en esa situación y usted tiene que afrontarlo como persona, o es lo ideal que usted lo afronte como persona, como usted, mejor Eh, dicho. lo que es Papers, Please y Beholder tienen algo en común y es que proponen mecánicas que giran en torno a la política. O sea, ambos proponen como un sistema ultra dictatorial y un personaje que se tiene que rebuscar la vida en ese sistema dictatorial de alguna manera. Pero le agregan a eso algo y es que le agregan un valor moral y ético a las cosas que comienzan a ocurrir. O sea, tanto en Beholder como puede ocurrir en cierto momento que la persona tiene que tomar una decisión o ayuda al hijo a huir al extranjero o básicamente se lo entrega a las autoridades para que lo lleven para que le laven el cerebro, o que en el caso del jugador es contradictorio porque el jugador juega como un oficial de supervisión, por así decirlo, y se ve en la obligación se tendría que ver en la obligación de contradecir todos sus ideales y salvar la identidad de su hijo o sacrificar la identidad de su hijo contra sus propios contra los ideales que él tiene. En el caso de Papers, Please, él ponen una dinámica que no termina de encajar del todo bien, que es esa dinámica de que tú tienes familia y tienes que cuidar a los hijos y a la esposa y la abuela se puede enfermar, la gente se puede enfermar, puede necesitar medicinas, etcétera. Y tienes que ganarte la plata del día y las decisiones que tomen influyen en la plata del día. Y pues bien, o sea, bien desde el punto de vista de que proponen eso, aunque Papers, Please fracasa un poquito en eso, en el sentido de que tu familia no dejan de ser más que un letrero que está ahí. O sea, si se muere tu hijo porque no le trajiste medicinas, no lo sientes de ninguna manera por una sencilla razón, y es que tu hijo es un letrero ahí que te dice si está vivo o no. O sea, es una condición de victoria, no, ni siquiera es una condición de victoria porque puedes ganar sin él. Está ahí como por dos logros, nunca lo sientes, nunca se Pero expresa, esa nunca es la verdad. ¿Realmente ganaste este grillo? Nunca, sí, o sea, pues tú puedes darle todo el contexto humano que quieras, pero a nivel de jugabilidad el Papers, Please no termina de explotar del todo el potencial de la familia como si lo hace Beholder, porque Beholder te hace interactuar con la familia y te hace, te da como todo el tiempo te está reflejando la tensión que está viviendo la familia y que la familia te hace saber todo el tiempo que la familia te está cuestionando constantemente por quién eres. Eso no lo hace Papers, Please. Que igual Papers, Please tiene sus fuertes en otras cosas. Por ejemplo, Papers, Please tiene algo muy interesante y es que propone la idea más aburrida del mundo, que es que eres un oficial de aduanas que tiene que contrastar dos papeles. O sea, de fondo es la cosa más aburrida del mundo. Si yo fuera director de un AAA y me trajeran eso, yo diría como que esta es la cosa más aburrida del mundo, al nivel que me recuerda a esos juegos de buscan 5 objetos en esta pantalla y los objetos están por allá súper ocultos donde los verá su madre literalmente. No sé si algún día les habrá tocado alguno de esos, pero con Papers, Please pasa que
él te comienza a proponer personajes que constantemente intentan entrar a la frontera, te comienza a proponer dilemas morales como, no sé, dos viejitos que están intentando cruzar la frontera, tienen muchos problemas, ellos saben que difícilmente van a sobrevivir separados, pero tú te encuentras con que uno de los dos de la pareja no tiene los papeles en norma y te propone el dilema moral de, o bueno, ya pasó el primero y el primero se va a tener que quedar de ese lado de la frontera si entra. Dejas al otro detrás a sabiendas de que probablemente ninguno de los dos vaya a sobrevivir si los separas, o te problemas tú un poquito para tratar de salvarlos, un poquito o mucho dependiendo de qué tan jodido estés. Y a veces te pone a interactuar también con, por ejemplo, con atentados terroristas, propone situaciones humorísticas todo el tiempo, cosa que no hace Beholder, es crudo y duro un 99% del tiempo. Y Papers, Please lo rebaja mucho con humor, pero igual hay cosas que hace bien, como concepto de diseño, hacen bien uno y hace bien el otro. Y básicamente se no deja de ser el juego como concepto político, también como forma de expresión, pero por sobre todo como expresión política antes que otra cosa. Y sigue siendo muy interesante por sobre otro tipo de juegos. O sea, está Call of Duty, que Call of Duty constantemente está proponiendo como esas fuerzas de poder entre diferentes países, pero básicamente en Call of Duty la mayor, el 99% de Call of Duty se han Rambo repartiendo bola, porque también hay otros que tienen algún grado de profundidad en su trama. Pero con mucha frecuencia Call of Duty ha sido, bueno, después de que salió de su obsesión con la Segunda Guerra Mundial, no ha sido más que una trama ahí como puestas a medias, tenemos que tumbar tal dictador suramericano, y pues como que, o sea, listo, existe la tensión política como excusa para que tú repartas tiros. O sea, digamos, o sea, está el villano, el dictador de turno, pero el dictador de turno no siempre tiene razones así de estar ahí, sino la única razón que tiene es justificar que estemos aquí disparándole algo. Y entonces eso sería como para hacerlo el videojuego político wannabe. Pero eso es como el campo de lo político, que igual yo digo que es como otra forma de expresión de lo artístico. No sé qué otro videojuego así indie haya jugado alguno de los otros que está por ahí. No sé. Bueno, yo debo decir que ya casi se completa la hora, entonces... Sí, se estaba mirando. Pero bueno, yo quiero sumarle que de pronto el juego cercanamente más fumado que he jugado es de Talos Principle, porque definitivamente es un juego que está salido de lo común y por ejemplo yo... definitivamente a mí no me gusta la filosofía, pero pues uno lo juega y uy, esto me está enseñando maricas, uy, está como linda la filosofía. De pronto algún día aprenda maricas de filosofía y me crea muy alterno perra por eso. Pues yo creo que cumple con su cometido haciendo eso, pero la verdad el juego es 10 de 10 y favoritos, que creo que entraría entre lo que es un juego fumado. Yo diría que... A mí me gustan mucho los juegos de puzzle, entonces pues... también como que entretiene por ese lado, pero pues en este caso debería jugar Braid. sí hay como mucha información que realmente no es obligatoria leerla ni mucho menos, pero pues sí es bastante intrigante cuál es el personaje que uno está utilizando y qué está haciendo ahí y por qué es que están ocultando cosas y lo que es. Entonces pues en ese sentido pues se me hace que es un juego chimba, fumado y pues quién diría que aprendería filosofía. Bueno, yo quería que eso pase como por ejemplo, con los libros. O sea, hay libros que tú coges el libro, te lo lees completo y pues básicamente quién eres tú antes de leer el libro y después de leer el libro, como la misma persona. O sea, no es lo mismo que yo coja una revista ¿qué te digo yo? De Condorito y me la lea de principio a fin, a que yo coja, por ejemplo, Las uvas de la ira, o que yo coja, no sé, 100 años de soledad, aunque y me lo lea de principio a fin, y de alguna manera, pues, o sea, obviamente hay una diferencia tangible y gigantesca, y es que una revista de Condorito tiene infinitamente menos, bueno, no infinitamente, muchas menos páginas que Las uvas de la ira o que 100 años de soledad, pero el contenido que tienen es diferente. Y el tipo de
el tipo de usuario que está buscando ese tipo de contenido es diferente y está esperando algo de ese medio. Entonces, por ejemplo, cuando yo busco un juego independiente y listo, me lo juego de principio a fin y pues bueno, chévere, ¿qué reflexiones tuve? Pues ninguna, pero estuvo divertido echar tiros, digamos, no sé, por ejemplo, dime cuánto he aprendido de Heroes of the Storm. He aprendido sobre el valor de la vista. No, mentiras, los odio, muchachos. Pero Has aprendido tolerancia. sí, he aprendido a tolerar a los mancos. Pero así como que yo diga que haya habido algún tipo de desarrollo cognitivo por mi parte en ello, no necesariamente. Y no es como que el videojuego siempre tenga que hacerlo. Existe el videojuego palomitero como existe la película palomitera. Así como existe el usuario que está buscando, el usuario no sé, el público que quiere ir a ver Avengers, también está el público que quiere ir a ver obras independientes. Y son públicos totalmente diferentes, de nichos totalmente diferentes, y que esperan cosas totalmente diferentes del medio al que están recurriendo. No es lo mismo la persona que va a ir a ver Rambo, que le gusta la bala, es diferente. Estaba esperando cosas totalmente diferentes del medio al que está buscando y por eso está recurriendo a eso. No va a ser una persona que se siente a ver un documental, precisamente porque, bueno, pues sí, muchas cosas pueden pasar en la vida, pero no necesariamente es una persona que esté predilecta a hacer esas cosas. Y pues también todo el mundo tiene que tener como sus diferentes facetas, como de quien le gusta de Talos Principal y al mismo tiempo le gusta Halo. Pues también habrá gente que le guste, no sé, el violinista en el tejado y Rambo, porque gustos culposos uno siempre tiene. Pero yo creía que lo más importante que hay que tener en cuenta en todo este tema de lo independiente es cómo lo independiente trajo una visión nueva al videojuego. Bueno, popularizó una visión nueva a lo que es el videojuego. Atraer el videojuego como un concepto diferente, no como medio de entretenimiento, sino como forma de expresión artística, de expresión política, de expresión personal y emocional, que antes no tenía el videojuego tan marcado como lo tiene ahora. Pues bueno, sí. Bueno, Tigre, entonces para terminar, tire sus juegos más fumados, sáquela. Espérate, lo pienso. Hoy no es que no me recuerdo el nombre, pero que yo creo que lo pueden ir a buscar en GameJolt. Pueden encontrarlo en GameJolt, tarde o temprano, entre toda la basura que se encuentre. Está Dawnfall, que Dawnfall es básicamente un juego en el que... No voy a contar no, es que no puedo contar muchas... Pasan muchas cosas bizarras, pero el final le da un vuelco de 180 grados a todo lo que significan las cosas dentro del juego. Y jugar el juego una segunda vez tiene más significado que jugarlo la primera. Ese es un juego de Steam. Hay los juegos de un tipo que hay un usuario en GameJolt que se llama Script Welder, algo así como soldador de scripts, que tiene propuestas muy interesantes. Yo lo conocí por una propuesta que me pareció muy interesante. Es como una especie de, entre comillas, pseudo aventura gráfica en la que uno es un hombre lobo, uno sabe que es un hombre lobo y sabe que hoy es luna llena. Entonces lo que tienes que hacer es explorarte todo para con un único objetivo. Tienes que blindar totalmente la casa, no para que nadie entre, sino para que tú mismo no salgas. Eso es uno de los conceptos que él tiene como así relativamente interesantes, pero tiene muchísimos otros juegos que son muy interesantes. Bueno, hay uno que trata como sobre arqueología que la verdad me parece aburridillo, pero estos son muy buenos. Ahí mismo ahí mismo dentro de GameJolt también hay un juego que no le recuerdo el nombre, que trata sobre un alcohólico que, bueno, dentro de uno de sus episodios de alcoholismo terminó matando a su esposa, a su hijo. Y básicamente el videojuego es una abstracción de cómo él revive el mismo recuerdo de lo que ocurrió una y otra vez, cada vez degenerando más la idea de sí mismo hasta que llegue al punto del suicidio. Ese es de esos juegos que son como interesantes, muy tabús dentro de lo que sería de lo que puede llegar a ser la industria del videojuego. Ese creo que nunca ha llegado a tocar un solo peso. Hay uno que se llama Imp, que es muy bueno. Ese creo que también tampoco ha llegado nunca a tocar absolutamente nada, sino recuerdo mal, es como uno de esos que utiliza el RPG Maker como motor. Hay otros que podría mencionar de qué tratan, pero no recuerdo muy bien, no recuerdo ni siquiera el nombre.
Había uno que de pronto por esa descripción lo llegan a encontrar, que es básicamente que uno es un fantasma, uno puede poseer a las personas y lo que pasa es que lo mataron a uno y uno tiene que averiguar quién fue el que lo mató dentro de un hotel. Tiene tropos muy interesantes, como que hay una niña que tiene un juguete y le habla a la muñeca, y tiene una característica muy interesante, es que le puedes hablar a la muñeca y la muñeca es una especie de espíritu, una especie como de demonio, y tiene conciencia. Y ocurren cosas muy interesantes. Un giro de 180 grados al final, aunque no, ese no le recuerdo exactamente el nombre. Está ese de You Have Only One Choice, ese es muy bueno. Está Antichamber, que Antichamber es como una reflexión medio filosófica, pero es un puzzle que gira mucho en torno a los problemas geométricos y a geometrías no muy comunes. Ese es muy interesante. Todo el tiempo le está mandando a uno como sablazos, entre comillas. Está World of Goo, que es muy bueno. Ese ya es como más del lado del puzzle. Está, bueno, Darkest Dungeon, que es tomar ese género Lovecraft e interpretarlo de otra manera y tiene su profundidad medio decente. ¿Qué otros está? Bueno, está Bad Dream, que Bad Dream es de esos del género de lo bizarro, pero lo bizarro como no sé qué. Bad Dream es difícil de expresar. Está... ¿Qué otro tengo en mente? Hay uno que tiene un nombre rarísimo, Aufwegen, creo que se llama, que ese está en Steam y creo que es gratis, que trata sobre ser un zorrito. Entonces lo que pasa es que lo interesante del juego es que propone el concepto de que somos seres humanos que viven, si no recuerdo mal, como que viven en naves espaciales. Y hay un desarrollador independiente que un día crea un videojuego que trata sobre ser un zorro en estado libre y sobre lo que se siente ser ese zorro en estado libre. Es un juego en 2 dimensiones, pasa el juego en cuanto a mecánicas lo hace sufrir a uno horrible, pero vale la pena terminarlo, uno se demora por ahí 30 minutos en terminarlo, si uno es muy amotro, hora y media, pero vale la pena. Y bueno, ya están como los más grandes, por ejemplo Bastion, que Bastion es uno de esos videojuegos que destacan más por la narrativa que tienen, que es un videojuego que nace, o sea, muchas historias tienen como una especie de desarrollo convencional, pero Bastion comienza desde el final, o sea, comienza desde el fin de un mundo y te comienza a narrar la historia de ese mundo y involucrarte en ese mundo a partir de su destrucción. Y eso es muy interesante como narrativa. Está The Binding of Isaac, que ese pues ya lo habíamos mencionado. Está Braid, que Braid es como una especie de reflexión filosófica sobre diferentes facetas de la existencia humana, y muchas de las veces que giran en torno al amor y al éxito personal, que fue el videojuego el primer independiente que fui a conocer, y también tiene uno de esos finales que me parecieron como súper ultra geniales. Hay uno que se llama Brothers, que tiene como interesante más el concepto de la jugabilidad, que es controlando 2 personajes simultáneamente que tienen independencia de movimiento. Y también propone como cositas relativamente interesantes, pero no es tan trascendental. El Castle Crashers, que es básicamente uno de esos que salió de ¿cómo es que se llama? De Newgrounds. Este es más destacado como por la jugabilidad de otra cosa. Está Cutie Simulator, que Simulator es otro, ese es difícil, que es otro que también cae sobre lo Lovecraft, pero involucra muchos conceptos como involucrar la estabilidad mental como parte de las mecánicas, el autocuidado como parte de las mecánicas, y propone unos desarrollos de personajes de la visión del poder y lo intelectual muy interesante. Está a ver qué otros se me ocurren ahorita. Hay otros que son como más por la mecánica. Pues uno de esos, Dust Force. Dust Force es un juego es básicamente ser un barrendero, pero lo interesante de Dust Force es cómo trata la idea del movimiento. Es básicamente un juego que explota el movimiento, y lo satisfactorio está en el movimiento del personaje. Está Night in the Woods. Night in the Woods es muy interesante desde el punto de vista que aborda temas que rara vez se tocan en el videojuego, como son la depresión, el fracaso académico. Es un jueguito de animalitos que tiene como personaje principal a un gato que abandonó la universidad, que está en esa etapa en la que ya no es un adolescente, comienza a ser un adulto,
y tiene que comenzar y comienza a explorar la idea de que tiene que comenzar a tomar el control de su vida, siente que está en un momento que no tiene el control de su vida y comienza a proponer conflictos entre los amigos entre los que son sus amigos del pueblo al que regresó y que comienza también a entrar en esa etapa en la que ya no estamos para jugar contigo. Y comienza a proponer cosas más desde el punto de que te encarnan un personaje que tiene que madurar porque tiene que comenzar a reconocer cómo ocurren las cosas en su contexto. Y en ese sentido es muy interesante. Hay uno que se llama Emily is Away. Ese creo que también está gratis en Steam, si no estoy mal. Y básicamente la mecánica es que tú estás frente a un chat de Messenger. Y Emily era como una compañera tuya del colegio. Se graduaron ambos diferentes, pero a ti te gusta Emily. Y te pone a tomar decisiones sobre cómo interactúas con Emily. Entonces la cosa se reduce a qué pasará entre ti y Emily al futuro. Si yo me comporto de una manera, Emily se irá y desaparecerá de mi vida. Si me comporto de otra, ocurrirá algo. ¿Cómo se relaciona uno? El concepto es cómo se relaciona uno con personas que ya no están implicadas dentro del círculo de uno. Yo creo que ya puedes detenerte, llevamos 10 minutos. Sí. Vale. Bueno, todavía me quedan otros, pero para otros sigue estando GameYolt. Es como la mejor fuente de eso. Game Jolt. Uh-huh. Ok. Igual voy a tratar de linkear todos los videojuegos que acaba de decir Tigrillo en el video de YouTube cuando salga. Entonces, para que los que están escuchando estén pendientes de eso y puedan revisar todos los juegos que le he mencionado. Y pues bueno, creo que ya llevamos hora y 10 minutos de stream, de podcast. Entonces, muchas gracias a los que se pasaron a escucharnos. Gracias Recuerden por que venir. tratamos de transmitir todos los miércoles. Hoy tocó el jueves, pero sintonícense la otra semana el miércoles, que tenemos otros temas así variaditos para que escuchen y pues se entretengan con nosotros. Y pues si no es más, despidámonos, chicos. Deberíamos tener un ending. Vémosla. Desde no sé, ¿qué quieren cantar? Algo, podemos poner un ending así en otaku, weón. Uy, no. No, ya. Llamemos a Maxi. No podemos poner romance, te puedo dar. Pero Philip canta, ¿no? Él puede hacer un ending. Sí, él hace el ending. Ah, bueno, y muchas gracias a Duel Guldur por proveer la ilustración que están viendo en pantalla esta semana. Él la hizo, pueden encontrarla en Instagram como @Leonard _Quintero. Por si Recibe quieren. comisiones. Sí, recibe comisiones furras si quieren. Bueno, chicos, Gracias muchas por gracias venir. por escuchar. Nos vemos Buenas la noches. otra semana. Sí. Adiós. Chao.